para la carpeta Van minuto 2:35. Ya, ahí estarán. Ya. Inicia el sábado. Entonces, ¿Cómo se llama el archivo del Excel? veamos qué sale de aquí de este análisis que ya hemos hecho. Si ustedes se fijan, en el Excel yo le dije que anotaran los nodos, nodo A, B, C y D. Eso les permite referenciarse lo que están viendo. En el primer nodo, yo les dije que la primera fuerza es la fuerza en X. La segunda fuerza es la fuerza en Y. Y la tercera fuerza, ¿qué es lo que es? Un momento. ¿Perfecto? ¿Ok? Para el nodo A, lo mismo se repite para el nodo B, nodo C y nodo D. Como el nodo A, nodo B, nodo C y nodo D, los únicos dos nodos que están cargados en este caso con vectores de fuerza, ¿cuáles son? Nodo A y nodo C. ¿Qué tipo de fuerza? Horizontales. Por lo tanto, yo me enfoco en S y en S, y sé que hay una fuerza lateral de 20 y hay una fuerza lateral de 20. Después, cuando avance el curso, vamos a entender que de dónde salen estos valores. ¿Okay? Por ejemplo, un valor que podría utilizarse es el valor de la fuerza lateral, producto, la fuerza estática lateral, producto de un análisis sismo resistente de la estructura. ¿Okay? Hay una correlación que a ustedes les permite, al encontrar el corte basal, traspasarlo como fuerza lateral a un edificio. ¿Okay? Eso lo vamos a ver con estático y espectral, que es lo que tenemos que finalmente apuntar en el curso. ¿Okay? Hoy día estamos solamente viendo como un atisbo de análisis estructural realmente de análisis. ¿Estamos? Ya. ¿Qué es lo que hicimos? Hicimos el segundo paso de allá. O sea, la clase pasada, lo primero que hicimos fue armar la matriz de ensamblaje. ¿Se acuerdan? La matriz de letras y números. Después, ¿qué es lo que hicimos? Sumar las submatrices. ¿Okay? Para armarlas ya con números. Nos dio una matriz de ¿cuánto? De 12 por 12. Esa matriz, ¿qué es lo que hicimos? La invertimos. Está el proceso hecho dentro de este vector. Y esa matriz invertida, que es la matriz de rigidez invertida, la multiplicamos por el vector de fuerza. Con el vector de fuerza, ¿qué es lo que obtuvimos? Obtuvimos los desplazamientos. Cuando hablamos de transformaciones, vamos a hablar de los elementos. Los elementos se deforman, la estructura se desplaza. Ahí extrañamente en la 4.3 habla de deformaciones sísmicas. Está mal dicho, porque las deformaciones sísmicas son de los elementos, los desplazamientos son de la estructura. ¿Okay? Cuando yo les diga desplazamiento es porque estamos hablando de que los nodos se desplazan de acuerdo a su grado de libertad. Ya. Veamos. Una pregunta simple. Y quiero que analicen, y esto se llama ver la respuesta de una estructura. Una pregunta simple. La viga central que va del nodo A al nodo B, ¿se estira o oprime? ¿Lo puedo saber? ¿Qué dice el público? Yo creo que sí. ¿Cómo lo podría saber? Por intuición. ¿Se estira o se comprime? Se comprime. Analicen la respuesta de la estructura, por favor. Tienen todos los datos para poder analizar. En un lado está la fuerza y en el otro lado están los desplazamientos. Para que se estiren, véanlo así. Si tengo dos desplazamientos, desplazamiento del nodo derecho, en este caso del nodo izquierdo versus el nodo derecho. Si los dos nodos se mueven igual, ¿qué pasa con la viga? ¿Hay deformación axial? No, porque podríamos presumir que no hay, uno, no haya carga, dos, que la carga
se contrapongan en el interior, o 3, no exista deformación, por lo tanto la viga tendría que ser axialmente infinitamente recta. No es el caso porque la viga permite el esfuerzo axial, la deformación axial. ¿Estamos bien? ¿Qué pasa si el nodo izquierdo, en este caso claro, el nodo izquierdo se desplaza con menor rango que el nodo derecho? O sea, se está moviendo toda la estructura, pero este se está desplazando menos que el nodo derecho. ¿Qué pasa con el elemento? ¿Sí? Por lo tanto, si un elemento se estira, ¿qué sucede? Se tracciona. Sí, pues, porque este se quedó atrás, este avanzó más rápido, la tasa de cambio no son iguales, por lo tanto, el elemento al estarse estirando se está traccionando. ¿Ok? Es como un elástico. Lo estoy estirando. Véanlo al revés. ¿Qué pasa si este nodo se mueve o se desplaza más? El nodo izquierdo para ustedes se desplaza más que el nodo derecho. O sea, este se movió una cierta cantidad de unidades, pero este se movió más. Se comprime. Y al comprimirse se está achicando, acortando. Ahora, si ustedes miran la respuesta de la estructura y ven qué desplazamiento tienen que ver, primero, ¿qué nodos tienen que ver? Para la viga central. A y B. Ahora, vean, ¿qué desplazamientos tengo que ver? Los horizontales, verticales o giros. Horizontales. ¿Estamos bien? ¿Cómo es el desplazamiento del nodo A? Horizontal. Hacia la derecha 175. Y el desplazamiento del nodo B. ¿Se está comprimiendo o se está traccionando? Comprimiendo. Yo podría decir que la estructura se está comprimiendo. O sea, ese elemento se está comprimiendo. ¿Su deformación es de compresión? Sí. O sea, se está cortando, por lo tanto se está comprimiendo. Ok. La pregunta del millón. ¿Podremos en algún momento saber cuánto se está comprimiendo? Restando los dos valores. Perfecto. Perfecto. Si yo resto este valor de resto ese valor, o sea, al grado de libertad, le resto el grado de libertad 1, ¿qué va a suceder? Me va a decir menos algo. ¿Ok? Es más, podría saber la fuerza de compresión, porque el axial es súper fácil, la rigidez del axial es E A partido por L. Tengo el modo de elasticidad, tengo el área de la viga, tengo la longitud de la viga, por lo tanto tengo mi rigidez, lo multiplico por rigidez multiplicado por deformación, me da fuerza. Veamos. Algo que será ya. Ya. Papá. Más. 174 menos 174 menos 175. ¿Eso qué es lo que es, chiquillo? Mi deformación axial. ¿Sí o no? ¿En qué unidad está? Está en centímetros. Está en centímetros. Si esa deformación axial, o sea, esa deformación axial, yo la multiplico por su rigidez. Ya. Aquí voy a tener que tomar los valores de las vigas. ¿Las vigas cuáles son? Las vigas son las 3 y las 6. Voy a tomar los valores. Lo voy a copiar. Voy a pegar acá, solamente con un dato de interés de cálculo. Esto después lo voy a enseñar a hacer automáticamente, pero ven de dónde, cómo sale, concepto. Tengo deformación, la rigidez de una deformación axial EA partido por L, más E por A dividido por L, ¿ok? Y eso lo multiplico por la deformación. Eso me da 9,8 aproximadamente toneladas. Fuerza. Veamos si andamos cerca o si estoy haciendo el loco. 9,774 toneladas.
el SAP está en toneladas por centímetro, estamos bien. Le pido mostrar el diagrama de la carga lateral y el frame, y le pido la carga axial, carga lateral, aplicamos, miramos, estamos bien con los signos. Veamos lo que dice, okay. Veamos lo que dice el programa. Pucha, no se ve muy bien, pero créanme por favor. Hay un 9, hay un menos, un 9, un 7 y un 4. Déjenme ver si lo puedo ampliar. Puede ser una expresión de pantalla. Vamos a pegar acá. B. Vamos a ampliar esta cosa. Ya, ¿qué valor les da? Menos 974. O sea, lo que hemos hecho es congruente. ¿Cómo podríamos hacer que esta cosa se estire? Colocando una fuerza en el otro sentido en el nodo A. Pero ¿qué va a pasar si yo coloco una fuerza en el otro sentido en el nodo A? ¿Qué va a pasar con la respuesta de la estructura? ¿Se modifica o no se modifica? Se modifica. Buena pregunta. ¿Cómo yo podría hacer que los dos nodos se muevan igual? Axialmente tendría que colocar un elemento infinitamente rígido en el axial. Por lo tanto, tendría que subir el área a un valor tan grande que me impida esa rigidez ya a partir de él sea tan grande que no se produzca deformación. Veamos si sucede. En algunos casos se generan unos errores porque las matrices no soportan tonteras. Veamos. ¿Cuál vamos a cambiar para la rigidez? Esto lo vamos a borrar porque lo vamos a ver mal. Las vigas es el punto 3 y 6, ¿no es cierto? El área 1250. Expongámosla a un aumento de 1.000.000. A ver lo que pasa. Más por una cuestión súper exacta. 1.000.000. Enter. Ahí esos son números, ¿eh? Pero veamos la hoja de resultados. ¿Qué pasó? Si ustedes lo han hecho en su Excel o si lo quieren hacer, y por favor créanme, el desplazamiento del nodo A lateral 174996, el desplazamiento del nodo B lateral 174996. ¿Qué pasa? Que la deformación, ¿cuánto es del elemento? 0. Si hay deformación 0 y lo multiplico por la rigidez, ¿qué es lo que me va a dar como fuerza? 0. Por lo tanto, tengo que tener deformación para poder tener fuerza. Eso es lo que está tratando de hacer. ¿Se entiende? Chicos, la prueba no se basa en el ensamblaje, la prueba se basa en eso. Ustedes me hagan análisis de resultados. Es para mí la prioridad. Lo que vamos a hacer ahora es meterle otro elemento y vamos a hacer la comparación de las dos estructuras. ¿Qué le vamos a meter? Le vamos a meter una diagonal. Para aprovechar ya los elementos existentes, vamos a copiar la matriz, vamos a copiar las matrices de las vigas, esas mismas vigas las vamos a dar un ángulo. ¿Les parece? Vamos a meter como una viga diagonal. ¿Ok? Ya. ¿Vas a dejar el documentado? Sí.
Marco 1. Ya chicos, colóquenle ensamblaje 1, marco 1, copien la hoja del ensamblaje, copien la hoja del ensamblaje 1, lo que tienen en el Excel, abajo en la hoja, doble clic, decía ensamblaje y ustedes tienen que tenerlo acá o el marco 1 que les dije en la clase anterior. Vayan a ensamblaje y cambien el nombre y coloquen ensamblaje 1. ¿Ok? ¿Qué le vamos a colocar en ensamblaje 1? Porque en este ensamblaje está hecho esto. El ensamblaje 2, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar esta estructura y le vamos a colocar una diagonal. ¿Dónde le vamos a colocar la diagonal? Del empotamiento hasta B y una diagonal entre A y D. Y vamos a ver lo que pasa. ¿Les parece? Y vamos a hacer la comparación de los desplazamientos. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Los elementos son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Al meter una diagonal, estoy metiendo un nuevo elemento. Por lo tanto, si el 6 fue el último número, ¿qué número vamos a colocar acá? 7. 7. Y si metemos otra diagonal acá, 8. ¿Ok? Debería existir la posibilidad solamente de no desarrollar. ¿Se ve ahí un poco o lo amplío un poco más? Se ve. ¿Sí? Ya. Ya chicos, repasemos un poquito lo que hicimos en la clase pasada. En la diagonal, ¿qué es lo que están? La rigidez es directa, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? En la diagonal, en esta diagonal que está pintada, está la rigidez es directa. Fuera de la diagonal que están, las rigideces que van de un nodo al otro nodo, ¿cierto? Sí. ¿Vamos bien? Perfecto. Ahora pongámonos a pensar. ¿Sí? Tengo puesto 4 nodos en la horizontal y 4 nodos en la vertical. A, B, C, D, A, B, C, D. Pregunta, ¿se aumenta el número de nodos? No. No. Siguen siendo los mismos 4 nodos, solamente que le estamos metiendo 2 elementos adicionales. ¿Ok? Esos 2 elementos adicionales vamos a tener que ver cómo es la respuesta. ¿Sí? La pregunta, ¿qué nodos se ven afectados con rigidez directa? Por favor, pongan atención. ¿Qué nodos se ven afectados con rigidez directa en este caso? A, B. Ajá. Ah, no, pues, B. Sí, pues, A, B. No, porque el comportamiento, ¿qué pasa con el comportamiento? Lo dije en una clase, el comportamiento tiene una deformación ¿de qué tipo? Cero. Cualquier rigidez que yo meta se pierde. Cuando yo empecé a tomar grados de libertad en eso, que es un poco más avanzado, ahí ya la cosa cambia. Ahí yo los comportamientos yo tenía que empezar a considerarlo con los apoyos, los tenía que empezar a considerar con su grado de libertad. Pero ahora enfoquémonos en un caso simple, empotado. Ya. Vamos, chiquillos. El nodo A, ¿cambia? Sí. ¿Cómo cambia? Con una rigidez. Primero que todo, veamos la lógica. La lógica es que la vamos a girar positivo. ¿Sí o no? Por lo tanto, la rigidez directa de cada elemento, el 1 va a estar abajo, el 2 va a estar arriba. ¿Estamos bien?
para no enredarnos más. Entonces, el nodo A cambia, sí cambia. ¿Con qué elemento cambia? Con el elemento 8. 8. ¿Qué rigidez llega al elemento, al nodo A? 1, 1. Ok. Solamente el elemento 8. Vamos al nodo B. ¿El nodo B cambia? Sí. ¿Con qué nodo cambia? O sea, ¿con qué elemento cambia? 7. ¿Con qué rigidez del elemento 7? 2, 2. 2, 2. Perfecto. 2, 2. O sea, pasé de tener 3 rigideces directas a tener 4. Aquí también pasé de tener 3 rigideces a tener 4. Perfecto. Vamos al nodo C. ¿El nodo C cambia? No. No. Sigue la misma rigidez. ¿Cómo hubiese cambiado ese nodo? Si, por ejemplo, yo hubiese colocado una diagonal conectando. Pero no conectando, por ejemplo, un elemento 9, no conectando el elemento 9, porque si no se me separan 4 elementos, sino que pasando por encima y haciendo que no tuviese conexión. ¿Cambia? No cambia, no sé para este caso. Nodo D, ¿cambia? Sí. Sí. ¿Con cuánto cambia? 8. Con el elemento 8, pero esta vez cambia con el 2, 2. Perfecto. ¿Estamos bien? Entonces lo voy a anotar acá. Más K8 No. más K8, 1, 1. Nodo B Más K7. K7, 2, 2. 2, 2. Más No, ese no. K. Ese no. No cambia. No. El D. Más K8. K. ¿Cuánto? 8. 8, 2, 2. 2, 2. Perfecto. Perfecto. Ya. Vamos fuera de la diagonal. Fuera de la diagonal. Nótese. Del empotramiento al B y del B del empotramiento con ese elemento 7, ¿existe algún traspaso de rigidez? No. ¿Por qué no existe ningún traspaso de rigidez? Porque está empotrado. Como está empotrado, la fuerza se la come el empotramiento. O sea, aquí no hay grado de libertad para que transfiera un grado de libertad al otro. Cero. Los desplazamientos son cero. Por lo tanto, el elemento 7 va a aportar rigidez fuera de la diagonal. No. ¿Qué elemento sí va a aportar fuera de la diagonal? Solamente el elemento 8. Entonces, del nodo A al nodo B, del nodo A al nodo B, ¿se sigue manteniendo la misma rigidez del elemento 3? Sí. Del B al A también. O sea, del B al A también. Del nodo A al nodo C, se sigue manteniendo la rigidez, traspasando con el elemento 4 de 1 a 2 y de 2 a 1. Perfecto. Y ahora viene el cambio. Del nodo A al nodo D, el 0 ya no corre. ¿Cuál va a ser? K. Va a haber un K acá y va a haber un K acá. K8. K8 de 1 a 2, Y de 2. K8 De 2. de 2 a 1. Sigamos viendo. Bajamos a la segunda línea. La segunda línea, acuérdense que empieza de acá, porque el A ya lo salvamos. De B a C. De B a C. No existe ningún elemento que lo una, por lo tanto no hay traspaso de rigidez. De B a D, el mismo. Por lo tanto, pasamos a la siguiente línea. De C a D, sigue siendo el elemento 6. De D a C, sigue siendo elemento. Por lo tanto, ¿cuál fue el único cambio fuera de la diagonal? De A, D. El elemento. ¿Ya? ¿Estamos? Veamos cómo cambia esta cosa. Voy a copiar. ¿Cómo lo hacen ustedes? Lo que tienen que hacer es mover o copiar. Botón derecho, encima de la hoja, mover o copiar, crear una copia, aceptar, la mueven al final del análisis, ensamblaje 2. ¿Qué es lo que hacen?
toman el elemento, lo pegan, Ensambla G2. después le cambian la fuente, ¿no? Primero es el elemento 8, 1, 1, vamos bien. Después, ¿Cómo, profe? ¿Lo podría hacer también? ¿cómo lo dice? Sí. Voy a hacerlo acá en la segunda celda. Por favor, pongan atención, esto es solamente un tema de formato, no hay mucho que hacer. Se copia la última línea, o sea, mejor, más que copiar la última línea, a ver si la que va a seguir con el subíndice. Copian la última letra, después del más. Se meten dentro de la celda, le colocan control C, lo pegan, ¿no es cierto? ¿Está bien? Fíjense que el subíndice es 1, 1, ¿no es cierto? Con el que terminó la última copia. Copian del más, o sea, seleccionen desde el más, el K y el 5, ¿sí o no? Después van a fuente acá arriba, o pueden hacerlo con botón derecho, yo me gusta más fuente. En fuente hay como un cuadrito súper chiquito. Lo tienen debajo de esa A, Sí. ¿ya? Presionan ese cuadrito y se despliega el formato de la celda. Le sacan el superíndice, acepta. Ahí ya pasó a ser letra. Toman el 5 y le colocan, o otra vez lo eligen y le dicen que ese va a ser superíndice. 5 pasó para arriba. Y ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? Cambiar los valores, ¿no? Ya no es 5, sino que es 7, ¿no es cierto? 7 y es 2. Ahí. No. Y ahora el 4. El nodo C no se cambia y el nodo D sí se cambia. Chicos, esto yo lo hago para después tener referencia nomás para poder buscarlo, para acordarme lo que hice. Pero ustedes lo pueden hacer a mano, tenerlo a mano. Simplemente es un tema de que les gusta o no les gusta con un poquito más de... que se vea más bonito más que digamos. Quedé ahí. Control B. Entonces, 8. es un 5. ¿Cuál es el elemento final? Es el 8 y es el 2, ¿no es cierto? Ahí está. Después se lo simplemente control C, lo copio y lo toco. Me conviene copiar la celda completa. Ahí. Hasta acá. Sacamos el subíndice, aceptar. Después seleccionamos solamente el 7. Superíndice. Aceptar. Y aceptar. ¿A dónde me coloco la...? Control B. Aquí es K8. 8. ¿Sabes qué? Mejor hagamos una sección diferente. En vez de hacer la liga, coloquemos una sección de... Para que vean lo que hace cambiar la sección 30-30, ¿me parece? Como si fuese la diagonal, en vez de hacerla igual que 30-30. Vamos a tener una diagonal 30-30 al elemento 7 del elemento. ¿Te parece? Ok. Ya. ¿Cómo hacemos eso? ¿Tienen la matriz de ensamblaje ya modificada? No. Háganlo. Sí. 811. Sí, lo tengo. Modification. Ya. Está modificado, claro. ¿Está grabando? Sigo sin entender por qué dice, por ejemplo, ¿cómo la puerta? 2, 2 o 1, 1. Ese repite el número, ¿no? Es que tú giras y es la cuestión para allá, ¿cachai? En el B, ¿cuál es que llega? En el nodo B.
El 7. nodo B llega al 7. Ya, ¿y qué cuando tú lo giras y así? ¿Ya, chicos? No, ¿No? cuando tú lo giras y así, ¿cuál es que queda arriba? ¿Cuál acá? Ya, pues, todo. Perfecto. ¿Y por qué de repente no? No, uno es cuando se conecta con la otra. Cuando conectáis dos nodos, es que tú estás viendo que en esto principal, tú veis qué elemento llega acá. Sí, Ya, tú llegas, por ejemplo, en el B, vemos que llega el K, el 7, ¿cachai? sí. Llega el elemento 7 y se conecta, ¿con qué se conecta ese nodo? La parte 2, entonces se repite el 2. Y después tú acá, de los elementos que conectan la cuestión. Por ejemplo, el A se conectará con el B. Y ahí tú decís que se conecta con el elemento 3, ¿sí? Está así, ¿cachai? Tengo el 1 y el 2, o sea que el elemento 3, Ah, espera, el A se conecta con el B. el A. Sí. Y como está horizontal con los dos, aquí se conecta. Acá primero, relleno la bala. Entonces, se conecta de 1 a 2. Y después abajo es de 2 a 1. ¿Cachai? Ahí Siempre cambia. es como lo homólogo. Sí, esta cuestión de aquí va a ser 1 1 o 2. Depende de la que me genere la conexión directa. Sí. Por ejemplo, si me choca Acá es la conexión directa. Acá es de aquí para izquierda a allá. derecha. Y aquí acá son lo abajo inverso. son lo inverso. ¿Ya? Estamos. Te faltaron dos, pues Diego. Ese, ese. Chuta. ¿Cuál era? Chicos, lo que estamos aquí haciendo es casi jugando con la matriz de estructura y viendo cómo va a variar la respuesta metiéndole dos diagonales de 30 centímetros. No les quiero mostrar los datos, pero ahí ya se como que se vio de lo que va a pasar a meterle dos diagonales de 30-30. De hecho, me atrevería a decir que ya si le meto una diagonal de 10-10, la cuestión ya les va a generar un cambio ¿Qué es lo que era aquí? muy grande. Caucho. Ya, ¿Ah? obviamente hay cosas que tener en cuenta. Por ejemplo, que el hormigón no resiste la tracción. Por lo tanto, es algo absurdo meterle una sección 30-30 de hormigón. Hay que pensar en meter un perfil metálico. O en su efecto, quizás meterle un elemento potensado para que tome tracción. ¿Okay? Ya, pero eso es cuento de otra clase y otra conversación y no va al caso que quiero que vean qué es lo que sucede si le metemos diagonales. ¿Ok? Eso ya es otro tema. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? El ensamblaje ya lo tienen rectificado, toman el marco que habíamos hecho en la clase pasada, le dicen mover o copiar, crear una copia. ¿No es cierto? Y adivinen qué nombre le vamos a colocar. Marco. Ok. Fíjense, nosotros tenemos que sumarle en la diagonal las riquezas que faltan. Y fuera de la diagonal tenemos que agregar las riquezas que nos faltan también. ¿Sí o no? Tenemos que copiar todo esto. En este caso, tenemos un tema que nos falta, ¿qué cosa? Crear ¿cuántos elementos? ¿Uno, dos o tres elementos? ¿Cómo fue eso? No, Ya chicos, nuevamente pregunto, ¿cuántos elementos tenemos que crear para poder arreglar esta cosa? Primero que todo, el elemento 7 es igual al elemento 8, va a tener la misma sección, 30-30. ¿Es igual?
¿Sí? No. Uno, porque el largo difiere y el ángulo difiere. También, claro. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer dos elementos diferentes. Tenemos que hacer el elemento 7 y el elemento 8. Entonces, copien cualquiera de los tres que tienen abajo. El 3,6 podría copiarlo. Entonces le van a colocar mover o copiar, crear una copia y esta vez doble clic se va a llamar 7. ¿Sí o no? Y el 7 lo vamos a desplazar al final. Ya. El largo. ¿Cuánto mide el elemento 7? Lo podemos colocar aproximado o lo podemos colocar exacto. Coloquémoslo exacto. Sí. ¿Ya? Abre paréntesis, más, abre paréntesis, en este caso sería 500 elevado, tienes que sacar el toquito, elevado al cuadrado, y por 2, 2 por 500 elevado al cuadrado, 500, ahí. ¿sí? 2 por 500 elevado al cuadrado, ¿sí o no? Cierro paréntesis. Cierra paréntesis, sacan el toquito, elevado a ¿cuánto? A 0.5. ¿Por qué a 0.5? Porque es la raíz cuadrada. Aproximadamente 1.41 de 500, por lo tanto deberían ser como unos 700 y algo. 707. ¿Sí? Esa es la diagonal. 1.41 por 500 les da aproximadamente la longitud de la diagonal. O la raíz cuadrada de 2 por 500. El modo de elasticidad sigue siendo el mismo. El área. El área va a ser ¿cuánto? Más 30 por 30, 900. Y la inercia, 30 por ¿cuánto? 30 por 30. La inercia de ¿cuánto va a ser, chiquillos? Va a ser más 30 tonguito elevado ¿a qué cosa? A la cuarta dividido en 12. Aquí siempre ocurre un problema. Aquí, qué bonito, qué bueno que pasó. 30 elevado a la cuarta. Miren lo que pasa si yo le coloco 30 elevado a la cuarta partido por 3. Ahí tomo. Es que me lo había dividido. 0.00. ¿Claro? Sí. Y me marcó un error. ¿Por qué? Porque al hacerlo una segunda vez dice que el primer cálculo fue errado. Para evitarse esa acción, coloque siempre paréntesis cuando leen. Cierro paréntesis y ahí va a ser dividido por 2. ¿Ah? ¿Cuánto le da la inercia? Copiando la 3.6. 67.500. Ahí dividido en cuánto era. ¿Estamos? En 12. 67.500. Ahora queda el ángulo. ¿Cuánto era la primera? Más 500. No. Más. Paréntesis. 2 por 500. Elevado a 2. La base con la altura al cubo partido por 12. La base igual a la altura, por lo tanto, en vez de ir al cubo, va a ir a la Me queda cuarta. 45. 30 elevado a la cuarta partido en 12. Sí. No. Sí, depende. ¿Es un cuadrado? Sí, 5 por 5. 3, 4, sí. 30 elevado a la cuarta partido por 12. ¿Por qué? Porque la base igual a la altura. Oh, cambió todo. Ya, chicos. Ya. Aquí, por favor, anoten en algún lado. No, se reconoce. Nótense que el ángulo lo vamos a sacar también exacto. El ángulo es de 45. Yo lo podría llegar y colocar. Pero hagamos la fórmula. ¿Les parece? Ya. Por favor, pongan atención. El problema del Excel es que trabaja en radianes. Si yo aplico un arco tangente de esta cosa, lo que me va a dar no va a ser 45, me va a dar
Pi cuarto. ¿Ok? Que es 45. Por lo tanto, yo tengo que colocar una función previa. ¿Por qué? Porque están todos los cálculos hechos aquí en la matriz de giro traspasados de ángulo a radianes. ¿Ok? Por lo tanto, aquí yo no tengo que meter el ángulo. ¿Por qué lo hice en ángulo? Para que ustedes, si no lo quieren hacer directo, lo pueden hacer en su calculadora, pero trabajando en D. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. Por favor, pongan atención, chiquillos, porque una vez más. Chicos, pongan atención en una cosa. Excel trabaja en radianes. Yo podría colocar el ángulo acá 45 o hacer con mi calculadora el cambio y colocar el valor que me dé con aproximación, no exacto. ¿Ok? Yo lo voy a hacer exacto y le voy a mostrar cómo se hace exacto. Ustedes en las pruebas o los trabajos lo pueden hacer con su calculadora y hacer una aproximación, pero una aproximación adecuada. Porque cada decimal que no colocan son valores que en las deformaciones se notan. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hago yo acá? Le coloco la función ángulo. La función ángulo me permite transformar el valor que me va a dar en radianes a grados sexagesimales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo abajo, la función, por ejemplo, de giro, si ustedes se fijan, dice coseno, ¿de qué cosa? Del ángulo, que no dice Radian. solamente coseno del ángulo, sino coseno radianes del ángulo. ¿Por qué? Porque toma el ángulo, lo transforma en radianes. ¿Ok? Eso lo hice simplemente porque en la prueba alguien puede sentirse tentado a colocar el ángulo en D. ¿Qué pasa si yo no hubiera hecho eso y les paso esta planilla o se consiguen esta planilla? ¿Cómo lo colocarían? En D. Pero no habría la transformación abajo en radianes y ahí queda la embarrada. ¿Se entiende? Para la operatoria la especifiqué que esto lo metan en D. ¿Ok? Entonces, para hacerlo en D, ustedes tienen que escribir más ángulo grados. Ahí está. Más grados. Abre paréntesis. Y ahora vamos a hacer el cálculo del ángulo exacto. El cálculo del ángulo exacto es a tan, que es arcotangente, ¿no es cierto? ¿De cuánto? De 500 partido por 500. Porque el alto es igual al ancho. Cierra paréntesis. Y veamos que nos tendría que dar 45, si estamos bien. 45. Y si ustedes se fijan abajo, calculó qué cosa el coseno de 45. ¿Por qué? Porque transformó ese 45 en radianes. 500. ¿Ok? Por esto. Es difícil de entender, pero lo que pasa es que si yo no le hubiese colocado los radianes acá abajo, solamente el coseno limpio, esta cosa me hubiera dejado otra, me hubiera mandado otros valores. ¿Vale lo mismo? ¿Ok? Y ese Sí. aunque no lo Sí. crean, Más arriba esa es es una de las distinto, grandes porque fallas es cuando ocupan 500 esta planilla. dividido en 300. Ya. Ah, pero ¿cuál Entonces le sacamos? tenemos largo, Ah, estamos en la tenemos 7, elasticidad, claro, 5. tenemos el área y tenemos Claro. la inercia, el ángulo 45. Vamos con la Perfecto. Toman la planilla, le dicen mover o copiar, crear una copia, aceptamos, ya no es 7 sino que es 8. mover o copiar. Voy arriba, 8. Ya no es 2 veces 500 elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque los catetos cambian. Ahora es 500 y es 300. Por lo tanto, el 500 lo respeto, 500 elevado al cuadrado lo respeto, pero ahora tomo el 500 elevado al cuadrado, control C, le coloco al ladito, más, control V, lo copio, y en vez de 500 va a ser 300. O sea, 500 al cuadrado más 300 cuadrados. Y dice 3, 4, 5... Más 300. Pero, ¿y si mejor le hago? 6, 5... Ya, me toca el día. 5 por 5 son 25. 25 más 9 son 34.
La raíz de 34 no es exacta, pero la que está aproximada es 36. 36, 6 por 6. Por lo tanto, si lo bajamos, debería estar entre 5, 4, 5,80. No tan cerca, pero ahí afinamos un poquito. 5,83 el largo. Y el ángulo a tangente de cuánto? De 300 dividido por 500. 31. 583, multiplica lo mismo, lo mismo, le dice lo mismo. ¿A gente cuánto? 300 dividido en 500. Es más planito. Otro 45, este 3. Ya, ¿hicieron las modificaciones? No, espere. No. Se le saca el 2. Ahí está. Ahora en el ensamblaje 2 hay que cambiar sumándole Los cuestiones. 7, 8, me sale el marco. Porque si es que le agregara otra. Oye, ahora, ¿sabes que yo estoy impresionado con el tema de las compras por internet? Porque el mundo ya se hizo pequeño. Esta cosa la compré en Inglaterra. La compré hace 2 semanas y media, me llegó bueno. de un bol, de un rifle de Estados Unidos. El tema está que yo me pongo a pensar que veo esta cosa piñufla y la verdad es que además que existe un torneo que en Chile lo hace. El tema está que es más fácil comprar en el extranjero que hacerlo acá. ¿Cómo queda demostrado eso? ¿Ustedes conocen la fundición Curula que están devolviendo ahora, no? No. Están que están haciendo para hacer un supermercado, que eso es la representación máxima del cambio en 100 años. Pasamos a ser productores a ser consumidores. Pasamos de la fabricación al retail, de la mano de obra al servicio. O sea, se caen los sistemas de transporte y ahí quedamos. No podríamos ni siquiera suministrar los medicamentos ni la comida para toda la población de Chile. De hecho, quedó demostrado con el terremoto. En una semana no había agua, no había teléfono, no había ninguna cuestión. Ustedes eran jóvenes en esa época, pero sus papás lo sufrieron. Imagínate. Es sorprendente lo que te puede comprar en la casa. Ya, vamos. 583, 231, 967, 531. ¿A todos les dio más o menos 31 grados, no? Sí. Perfecto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora, chiquillos? Vamos al marco 2 y vamos a llenar las celdas y a completar las celdas que nos falta completar. Marquemos cuáles son las celdas que hay que cambiar. Cambiémosle color, ¿le parece? La primera es la diagonal. ¿Se cambia o no se cambia? ¿Qué dice el público? Sí. Sí. Te sumo una. ¿Con qué se va a cambiar la primera? Con el elemento 8. Le vamos a cambiar un colorcito, le vamos a colocar un color más rosadito. Morado. La segunda de la diagonal, ¿se cambia o no se cambia? ¿Qué es lo que dice la matriz de ensamblaje? Sí, se cambia. La tercera, ¿se cambia o no se cambia? No. ¿Y la cuarta, se cambia o no se cambia? Sí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, chiquillos? Acuérdense. Se colocan en la primera celda. Hay 3 valores que se están sumando. Ahora va a haber un cuarto más. ¿Qué elemento suma en esa submatriz? ¿Qué elemento? El elemento 8, el que está más planito, ¿no es cierto? ¿Qué submatriz suma? 1, 1, ¿no es cierto? Entonces voy al elemento 8,
bajo a la submatriz 1, 1, tomo el primer elemento, enter. El primer elemento lo cambió, ¿Cómo, profe? bajo 3 hacia el bajo, o sea, bajo 3 y me muevo 3 hacia el lado. Ay, no caché, me Está perdí. cambiado, Me perdí. ¿ok? Se cambió la primera submatriz. O sea, ya descarto esa primera celda de la diagonal. Voy a la segunda submatriz de la diagonal. Tomo la primera celda del vértice superior izquierdo. Recuerden que siempre esta dinámica tienes que hacerla. Hay 3 sumando. Me falta un cuarto. ¿Cuál suma? El elemento 7. ¿Qué suma? La submatriz 2, 2. Voy al elemento 7. Bajo hasta la submatriz 2, 2. Bajo hasta la submatriz 2, 2. Enter. Una vez que haya hecho eso, tomo la celda que cambié, la bajo 3 y la muevo hacia el lado 3. A ver, era aquí. Más. Ya. La tercera celda, ¿la cambio o no la cambio? No. Paso a la cuarta submatriz de la diagonal. La cuarta submatriz de la diagonal, ¿cuál elemento tomo? El elemento 8, 2, 2. Voy más, elemento 8, la rigidez 2, 2. Enter, bajo y bajo. Ya. Hasta ahí no hemos hecho mucho. Veamos si modificó la respuesta. Oh. El marco 1 me daba en el desplazamiento lateral 1.75. El marco 2, y aún faltándome rigideces por colocar, que son fuera de la diagonal, 0,05. Se modificó radicalmente. ¿Cuál le agrego esa? 8. Miramos la rigidez que van de nuevo a nuevo, ¿le parece? Ya, ¿cuál es la única que modifica? El elemento 8 que une de 1 a 2 y de 2 a 1. Voy a la celda de ceros, más K8, 1, 2, K8, 1, 2, Más. y más K8, 2. 8, 1, 2. K8. 2. Y... 8, 2. Menos 2,97. Ya. ¿Cuál es la que va aquí? Esta. Sí. Copiarla como imagen. Parece que me quedó en un valor, ¿o no? Debería copiarla como imagen, que se la podéis mover. ¿Sí? Mira, control, clic derecho. Pero que si me permite editarla después, po. ¿Ah? Me permite editarla. ¿Y por qué quería editarla? Porque después hay que seguir sumándole cuestiones. ¿O no? Sí, igual. Hay que decirme, sí, igual, haz lo que queráis. Vos ahí. Si lo tenéis malo, no vale, Guilla. Sí. Profesor, no sé. Ya, chicos, ¿terminaron de ordenar la matriz? Ya. Doy un minutito más porque es importante que lo hagan ustedes. ¿Ah? ¿Qué punto significa lo de la diagonal? La
igual que todo. Está igual, hermano. Acá está como tamaño. Ahora está todo bueno. Buenazo. Va de la Ahí de- Ahí se ve mejor, ¿o no? 1103. ¿Cuánto te da? ¿Le dieron el ángulo exacto o lo metieron a mano? Marco dos. Cuando saca eso, Ya, mástame la ahora pasó. ¿Qué tiene que hacer? Sí, pues la saqué, pero la primera es la deformación, la arriba. Que la saqué en el marco 2 de ese marco 2. Ahí está. Y ahora si te da la esquina, te da todo. Oye, perdió el City. ¿Qué cosas no se pueden hacer con qué? Perdieron los Citizens. ¿Para quién? Por la Champions. Ah, Y el Liverpool le ganó al Porto. ¿quién gana este? Yo creo que gana la Juve. ¿No te hermana qué onda? ¿Qué estudiando? La lechona. Gracias por comprarlo. Porque la matemática igual tenía. ¿Viste lo que es? Cuando varían en cuando varían en pero te da la tabla.
Realmente un hexágono, no sacar el ángulo de cada uno, sí, que es la medida de cada uno. Vamos a guardar esto por si acaso. Sí, yo también lo guardé. Por si acaso. Por si acaso. ¿Qué pasa? Lo guardé. No, si le dije si se mueve con puras trampas. Oye, hermano. ¿Cómo estás? Dani. Pensé que no iba a funcionar, pero me tomé la foto y sí brilla. Oye, sí, güey. Quería sobrevivir, ya por favor. ¿Tenía un traductor ahí, loco? Depende. Está como quedó. ¿Ya? Traductor. 4 vistas. Ah, solo para trabajar con texto. ¿Va a querer traductor? No. La alimentación es más llamativa hasta la imposibilidad de arrancamos más bien. Ya chicos. Sí, ahora veamos el resultado de lo que pasó. Ya. Veamos lo que pasó y qué sucedió. ¿Qué sucede? Y como un simple cambio puede modificar tanto la respuesta de un marcador. Veamos las deformaciones. Del nodo A, ¿cuánto les da, chiquillos? 0,27, 9,18. Sí. Eso está en centímetros. El desplazamiento lateral del nodo A, 0,27, 9,18 centímetros de desplazamiento. Ese es el marco 2. ¿Cuánto teníamos en el marco 1? 1.75. Si ustedes hacen la relación, una relación simple porcentual, estamos hablando que tenemos 0,27, 0,28 dividido por 1.75, 16% de cambio, o sea, una variación de un
84% de diferencia. Eso es Menor. muchísimo. Muchísimo. Careta. O sea, le meto diagonales, le meto 2 diagonales y ¿qué es lo que hago, chiquillos? Es controlar el desplazamiento lateral. Y no solamente el desplazamiento lateral, sino que también las fuerzas. ¿Ok? Claro. Ya, y ahora veamos qué sucede. ¿Qué sucede? ¿Se acuerdan el cálculo que hicimos? ¿Se acuerdan el cálculo que hicimos entre los nodos A y B? ¿Se acuerdan el cálculo que hicimos entre los nodos A y B? Sí. El nodo A versus el nodo B. ¿Qué está provocando de los dos nodos? Se está ¿Se están alargando o se están acortando? Acortando. 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 La pregunta del millón, ¿cuánto se están acortando? 0,05. 0,05. Sí. ¿Se acuerdan cuánto se acortaba el oro? Era Menos. El otro. 0,0. lo que voy a Uno. hacer, voy a hacer algo mejor. Voy a copiar este, control C, control C. Oye, ¿por qué no me lo has copiado? Que pega así. Chicos, aquí Sí. está la diferencia. Miren, ¿qué es lo que hicimos al principio de la clase? Vimos cuánto se acortaba la viga 1. La viga 1 se acortaba, insertamos, la viga 1 se acortaba más ese valor menos 1.75, se acortaba menos 1, menos 0,014, ¿no es cierto? Sí. Veamos cuánto se alarga o se acorta la viga, pero del marco 2. Vamos a S y le restamos S. No sé si se logra ver desde atrás. ¿Sí? Antiguamente se acortaba 1,495 milésimas, ¿no es cierto? Ahora se acorta 5,358, o sea, casi 5 veces más. ¿Qué implica eso que se acorte más? Si tenemos la misma rigidez en la viga. Hay más, estamos viendo la viga, por lo tanto no es desplazamiento, hay más deformación. Cuando hay más deformación, F es igual a K por delta. Si K se mantiene, la deformación aumenta, ¿qué va a pasar con la fuerza? También aumenta. Va a aumentar. Es más, yo podría decir cuánto aumenta esa fuerza. ¿Cuánto va a aumentar? Va a aumentar la relación de 0,053 partido por 0,014. ¿Ok? O sea, 4,8 veces más fuerza resistiendo. ¿Por qué? Porque las diagonales de alguna forma se tienen que descargar a las fundaciones. ¿Y cómo se descargan? A través de las vigas. O sea, una cosa es meter diagonales para controlar el desplazamiento lateral y otra cosa es cómo me afecta esas fuerzas dentro de la estructura para poder descargar. ¿Se entendió, no? Más o menos. O sea, no es llegar y meter diagonales en otras palabras. Así como no es llegar y meter muros. ¿Con el desplazamiento qué pasa? No, los desplazamientos fue lo primero que les dije. Era el desplazamiento lateral. El desplazamiento lateral es uno de los valores más importantes que tienen que analizar la respuesta. Este es el marco 1, 1.75 centímetros. El marco 2, en el nodo A, 0.27. O sea, baja 5 veces también. O sea, cuando tenemos menos desplazamiento lateral que lo que estamos teniendo una estructura más rígida.
¿Por qué? Porque le metimos diagonales. Al meterle diagonales, impide el desplazamiento de los nodos. Al impedir el desplazamiento de los nodos, la estructura interna de los esfuerzos se modifica. ¿Por qué? Porque obviamente tiene que haber más carga, tiene que haber más fuerzas, y esas fuerzas se tienen que repartir a través de los elementos de la estructura. Entonces, antes de irnos, yo ya lo hice, no les voy a mostrar cómo se hace en SAP todavía, espero que la próxima semana lo traigan instalado para poder enseñárselo. Quiero que vean lo siguiente, miren, este es el efecto de una deformación, y se los voy a mostrar. Bien exagerado. No sé si lo logran apreciar atrás. Este es en la misma estructura inicial, sin diagonales, la que hicimos en la primera clase. Esta es la estructura con diagonales. Sin diagonales, el desplazamiento lateral, esto está exagerado en deformación, es muchísimo mayor que la estructura que está al lado, ¿cierto? Y eso se ve en los cálculos. Si nosotros vemos el primer nodo, que es solamente el nodo A, en el primer caso teníamos 1.75, 1.75, y en el segundo caso teníamos 0.28, ¿ok? Lo que nos da por el resultado por el análisis matricial. Estamos claros. Metiendo de diagonales, tenemos estructura más rígida. ¿Qué otra forma podemos rigidizar una estructura? Ampliando las secciones. ¿Ok? Secciones de la estructura también le metemos rigidez lateral, metiéndole muros. Los muros hacen que las estructuras sean súper rígidas, chiquillos. Y aquí tengan mucho cuidado. Meterle diagonales, meterle muros, meterle elementos más rígidos no significa que la estructura sea mejor. ¿Ok? No sé si me entiendo. O sea, los muros, si ustedes piensan que una estructura es meterle mucho muro, la estructura es mejor, no es necesariamente así. Porque para que los muros trabajen, por ejemplo, al ser tienen que ser diseñados muros de corte. ¿Ok? O sea, yo tengo que entender la dinámica de la estructura para ver dónde yo meto muros y cómo los meto. Porque si yo tengo una estructura larga, o sea, 50 metros de un edificio, y yo me cargo con todos los muros a un lado, por ejemplo, al lado derecho, y al otro lado no le coloco ni un muro, la lógica dice que está mal diseñado. ¿Por qué? Porque el muro va a tomar toda la carga. ¿Ok? Porque las secciones con menos rigidez no van a tomar las fuerzas. El elemento, recuerden que esta es una estructura hiperestática, aquí la isostática ya no sirve, aquí la sumatoria de fuerza ya no sirve. Aquí son las deformaciones las que nos interesan, la rigidez son las que interesan. Entonces, si nosotros tenemos elementos muy rígidos y estamos hablando de una hiperesteticidad enorme, implica que depende de la rigidez que yo coloque en la estructura, es cómo se me va a comportar el edificio. Entonces, si yo cargo más a la derecha, me viene el sismo, tengo rigidez, acá no tengo nada de rigidez, este muro es el que va a colapsar. O me puede empezar a generar unas deformaciones medio extrañas, medio torsionales también a la vez. Eso lo vamos a ver en 3D, lo vamos a hacer girar el edificio cuando le apliquemos rigideces diferentes. Antes que se vayan, y ya se están poniendo nerviosos, les voy a mostrar qué es lo que pasa con el axial. Miren cómo crecieron los axiales. Solamente meter... Chicos, entiendan la idea. Aquí tenemos... Por favor, pongan atención. Aquí tenemos las mismas cargas. Los mismos 20. ¿Ok? Las mismas fuerzas. Tenemos todo lo mismo. Comparamos las dos estructuras. Solamente metiéndole dos diagonales de 30-30. De hecho, yo lo podría achicar a 20-20, 10-10. Esta cosa, los cambios igual van a ser enormes. Fíjense que en las columnas las variaciones me atrevería a ser casi indiferentes. ¿Ok? Esta columna que está acá, estas dos que están en el medio son las que se ven más afectadas, ¿no es cierto?
Estas dos, las dos del lado derecho, principalmente la columna inferior. Pero las vigas, al meterle dos diagonales, pasamos de tener una fuerza a 5 veces la fuerza sobre la viga. Y si su viga no está diseñada para fuerzas axiales, porque las vigas se diseñan para fuerzas flexurales, ¿ok? En cierta forma estamos ignorando el efecto de la carga axial. Y al ignorar el efecto de la carga axial, puede ser que las vigas estén mal diseñadas. ¿Ok? ¿Cómo se salva esto? ¿Cómo se salva esto? Pero esto yo se lo voy a enseñar con el programa, no se lo voy a enseñar con... No se lo voy a enseñar con la matriz de Riquier, se salva metiendo rótulas. Y el concepto de rótulas da para una clase. ¿Ok? La rótula me va a permitir que yo tome el efecto axial, pero al meterle la rótula, el efecto del momento lo desprecio. Y la última diagrama que quería mostrarle, el último. Miren lo que sucedió con los momentos. ¿Qué pasó con los momentos? Disminuyeron. La pregunta del millón: ¿por qué disminuyeron? Lógicamente, piensen en lo siguiente. Piensen en lo siguiente. Una estructura que es más flexible se flexa más, ¿no es cierto? Eso por eso que tiene deformaciones laterales tan grandes la estructura de este lado. Al flexarse más, al desplazarse más, veanlo como si fuese una viga, ¿qué pasa? Hay más momento, porque hay mayor deformación en los elementos, ¿cierto? ¿Estamos bien? Le metemos diagonales, restringimos las deformaciones flexurales. ¿Qué es lo que está sucediendo? Se vuelve más rígido en la flexural de la estructura. Implica disminuye los momentos. Por eso es que si yo comparo estos momentos flexurales contra esos momentos flexurales, cambian de manera radical. Y eso, por eso es que se meten diagonales en las estructuras de acero. Porque las estructuras de acero son extremadamente flexurales. Entonces, para controlar los desplazamientos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Estoy obligado a arrastrar. Y en Chile se tiene que arrastrar con elementos rígidos, no con... ¿Con qué otra forma arrastran? No con tensores, no con cables. ¿Ok? Elementos rígidos. Secciones, no sé, doble L, ¿ok? Tubulares. Pero yo tengo que arrastrar los elementos. Porque si no los arrastro, estoy acá, con deformaciones muy altas. Si lo arrastro, ok, yo estoy descargando los axiales de alguna manera dentro de mi estructura, pero con flexurales bajos. Eso. Y el otro dato es que la normativa que vamos a ver, ustedes se dan cuenta que la normativa está basada para estructuras rígidas en la parte habitacional, principalmente hormigón armado. La parte de acero, si le metemos las deformaciones que nos pide la norma, tendríamos que construir secciones muy, muy grandes. Ya chicos,